Quienes estén en contra, todos a favor, senadora presidenta. Gracias, senadora. En consecuencia, solicitamos por favor a la Secretaría Técnica se invita al ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero, designado por el presidente de la República como embajador extraordinario plenipotenciario de México en la República Democrática Federal de Etiopía, y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Djibouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia. Me invitan a pasar a este salón, por favor. Sí, ya lo voy a pronunciar, prometo. Bienvenido. Bienvenido, por favor. Damos la más cordial bienvenida al ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero a esta sesión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores África. Le solicitamos por favor ponerse de pie para rendir protesta. Ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero, protesta usted decir verdad en la información que exponga estas Comisiones Unidas y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las señoras senadoras y los señores senadores. Sí, protesto. Muchas gracias, se deja constancia en la anterior. Muchas gracias, senadoras y senadores. Solicito ahora, por favor, a la senadora Margarita Flores si puede dar lectura al currículum de nuestro compareciente. Con gusto, senadora presidenta. Víctor Manuel Treviño Escudero nació en la Ciudad de México el 27 de mayo de 1959. Obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana y la maestría en Seguridad Social en el Centro de Estudios Superiores Navales de México. Asimismo, realizó estudios de posgrado en Seguridad Continental en el Colegio Interamericano de Defensa. Es diplomático de carrera, habiendo ingresado al Servicio Exterior Mexicano en 1982. Desde el 2001 ascendió al rango de ministro. De 2013 a la fecha se desempeña como jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Australia. En el exterior se ha desempeñado del 2010 al 2013 como titular del Consulado de México en Arizona. Del 2005 al 2010 como titular del Consulado de México en Texas. Del 2000 al 2005 como cónsul alterno en el Consulado de México en El Paso, Texas. De 1998 al 2000 como cónsul alterno en el Consulado de México en Los Ángeles, California. Asimismo, estuvo adscrito en el área de cooperación técnica y científica en la Embajada de México en Belice de 1989 a 1993. También estuvo adscrito en el área de protección en el Consulado de México en Caléxico de 1983 a 1989, así como en el área de protección en el Consulado de México en Presidio, Texas, de 1982 a 1983. En la Cancillería se desempeñó como subdirector en la Dirección General de Fronteras de 1993 a 1994. Como director de área en la Dirección General para América Latina y el Caribe de 1994 a 1995 y como asesor en la Subsecretaría para Asuntos Bilaterales de 1996 a 1997. En el ámbito académico se ha desempeñado como catedrático en Relaciones Internacionales y Asuntos Fronterizos en la Universidad Autónoma de Baja California de 1987 a 1989. De igual manera, ha publicado diversos ensayos y dictado conferencias sobre diversos temas de política exterior. Tiene dominio de los idiomas inglés y portugués. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, senadora. Ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero, tiene ahora usted el uso de la palabra para exponer su plan de trabajo hasta por 15 minutos, por favor. Muy amable, senadora. Honorables integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores África del Senado de la República. Es un honor comparecer ante esta soberanía en términos de lo dispuesto en el artículo 76
fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cumplimiento de dicho ordenamiento, me permito someter a su amable consideración la carpeta informativa y el plan de trabajo que me propongo realizar como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Etiopía, concurrente ante la República de Yibuti, la República de Mozambique, la República Democrática del Congo, la República Federal de Somalia, la República de Sudán del Sur y la República de Zambia, así como representante permanente ante la Unión Africana, organismo regional ante el cual México es observador. En caso, por supuesto, de que el Honorable Senado de la República tenga bien ratificar el nombramiento con que me distinguiera el jefe del Ejecutivo. De ser este el caso, me comprometo aquí, ante esta soberanía, a trabajar con vocación de servicio, seriedad, profesionalismo y lealtad en favor de la protección y promoción de los legítimos intereses nacionales, así como del estrechamiento permanente de la confianza, la amistad y la cooperación entre México y esos países del continente africano. Lo haré con un alto sentido institucional, bajo el liderazgo de la Cancillería mexicana y al frente de un equipo profesional de colegas del Servicio Exterior mexicano, en estricta observancia de una política exterior representativa de la pluralidad del Estado mexicano. Como se aprecia en las páginas precedentes de la carpeta que ha sido entregada, Etiopía es un país con el que México tiene lazos históricos importantes, derivados de la posición del gobierno de México en la entonces Sociedad de Naciones, cuando condenó inequívocamente la invasión italiana del territorio etíope en 1935. En reconocimiento a esa posición, el emperador de Etiopía, Haile Selassie, realizó una visita a México en 1954, ocasión en la que inauguró la glorieta de Etiopía, que conocemos todos aquí en la Ciudad de México, incluso hay una estación del metro que se llama así, y en reciprocidad, en Etiopía, en una muy importante glorieta de Addis Abeba, se nombró la Plaza México. Resulta también significativo el hecho de que Etiopía fue el primer país del África en el que México estableció relaciones diplomáticas el 1 de enero de 1949. Cabe subrayar que pese a que el siglo XX, el horror que ha sufrido Etiopía de ocupaciones, hambrunas y sangrientas luchas fratricidas con Eritrea y Somalia, la dignidad y voluntad de su población los conduce a una etapa irreversible hacia una sociedad más democrática. En el ámbito internacional, transita también hacia la reconciliación y juega un papel activo en la consolidación y el mantenimiento de la paz en la región. Es en reconocimiento a esos vínculos y a su evolución que se requiere fortalecer el diálogo político y el andamiaje institucional bilateral entre México y Etiopía, en donde ambos gobiernos deben determinar las áreas viables de vinculación jurídica. En el ámbito multilateral, y eso es algo muy importante en la relación con Etiopía, la capital, Addis Abeba, es la sede de la Unión Africana, la más importante organización regional africana que cuenta con 54 países miembros. Representa más de la cuarta parte de los votos en la Organización de las Naciones Unidas. Por ello, resulta muy importante estrechar vínculos con ese organismo regional, ante el cual México tiene calidad de observador, y aprovechar ese foro para dar seguimiento a los principales temas de la agenda internacional
que interesan a nuestro país. Por todo ello, de ser ratificado como embajador de México en Etiopía, informaré de manera oportuna a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre los acontecimientos de Etiopía, en los países de concurrencia y en la Unión Africana que pudieran ser de interés para México. También mantendré un diálogo permanente con la Cancillería y otras dependencias relevantes del gobierno etíope sobre los temas de la agenda bilateral, regional e internacional, y les informaré periódicamente de los principales aspectos de la situación interna y de la acción internacional de México. Contribuiré a mantener y profundizar el nivel de diálogo bilateral entre México y Etiopía, mediante la promoción de visitas de alto nivel y entrevistas en los foros internacionales, buscando una mayor cooperación en los temas de interés común. En ese contexto, estas son las principales acciones que me propongo realizar. En el ámbito político bilateral y multilateral, buscar fortalecer los vínculos políticos en ese ámbito, proponer una agenda sustantiva para concretar una visita de trabajo a Etiopía de la Canciller de México, evaluar las condiciones para una posible visita de Estado a Etiopía y o a los países de concurrencia, celebrar el mecanismo de consultas políticas por primera ocasión y dar continuidad a dicha reunión. Aprovechar la presencia de México ante la Unión Africana con sede en Addis Abeba para fortalecer los contactos políticos con los países que integran y promover los intereses de México en diversos foros y organismos internacionales, y también lo quiero señalar, incluida la promoción de las candidaturas mexicanas en los organismos internacionales. En el ámbito económico y comercial, identificar con las autoridades de la Cancillería nuevas oportunidades de intercambio comercial, inversión en diferentes ámbitos, como infraestructura, carreteras, puertos y aeropuertos, viviendas de interés social, procesamiento de alimentos y agroindustria, industria farmacéutica, entre otros. Trabajaré de manera conjunta con ProMéxico para identificar oportunidades de negocio e inversión. Se avanzará en la ampliación del marco jurídico bilateral para dar certidumbre en el ámbito económico-comercial. Se incentivará la creación de la Asociación de Empresarios y Hombres de Negocio México-Etiopía para promover el comercio bilateral e impulsar el ingreso de productos mexicanos en la región. En el ámbito de la cooperación, van a robustecerse los programas existentes de cooperación técnica y científica en diferentes ámbitos, particularmente los de desarrollo social, combate a la pobreza, del sector agrícola, educación, salud y el electoral, en donde ya hay y se registran avances. Con base en las necesidades expresas del pueblo y gobierno etíopes, elaborar en coordinación con las autoridades de la Cancillería una estrategia concreta y viable de cooperación. Se continuará apoyando el proyecto de transformación de la Glorieta y Plaza México en la capital etíope, que da testimonio de la relación entre ambos países. Se buscarán esquemas novedosos de cooperación triangular. En el ámbito consular y de protección a la comunidad mexicana, se otorgará un servicio consular eficiente y eficaz tanto a mexicanos como a extranjeros. Se realizará un censo de los mexicanos y nos acercaremos a ellos, tanto en Etiopía como en los países de concurrencia. Se va a proveer de información pertinente y oportuna en materia de protección preventiva y se van a incorporar protocolos para contingencias. Se responderá con prontitud a todo incidente que amerite acciones de asistencia y protección consular. En materia de imagen, que quizá ese es el punto nodal de la relación entre México y Etiopía y los países del continente africano, es el desconocimiento en ambas vías. Para ello,
Se va a desarrollar un activo programa cultural y de promoción de la imagen de México con el fin de propiciar un mejor conocimiento de nuestro país en Etiopía y en todos los países de concurrencia. Participaré y promoveré seminarios y conferencias sobre México en las universidades e instituciones de enseñanza superior. Se mantendrá contacto con los principales medios de comunicación para promover un mejor conocimiento de México, de su riqueza cultural y su oferta turística. Se coadyuvará con las autoridades de la Cancillería en las políticas de fomento a la gastronomía mexicana. Se utilizará de forma eficiente las herramientas de difusión que ofrecen las redes sociales. Sobre la representación permanente ante la Unión Africana, se mantendrá informado oportunamente sobre la evolución e integración regional. La iniciativa reciente de crear un Banco Central Africano y las oportunidades que presentará el próximo establecimiento de la Zona Panafricana de Libre Comercio en 2017 serán objeto de atención constante. Se continuará fortaleciendo en ese sentido la relación con la Unión Africana y ampliar los contactos de alto nivel. Hay que recordar que en la Unión Africana, en la Asamblea, que es semestral, participan los jefes de Estado y de Gobierno, por lo cual habrá que aprovechar esa oportunidad de tener a todos estos mandatarios y proponer esquemas de cooperación con nuestro país. Se propondrán también esquemas de cooperación triangular entre México, África y otros organismos internacionales, tomando como base la propia agenda africana señalada en la Agenda 2063 y el Plan Estratégico del Programa de Naciones Unidas, PNUD, de 2014 a 2017. Se fortalecerán los vínculos políticos, económicos y comerciales en el ámbito bilateral con cada uno de los miembros de la Unión Africana, buscando aprovechar la presencia estratégica de México en ese lugar. Se concentrarán y sumarán esfuerzos sobre la necesidad de elevar el perfil político de México en el continente africano, cuyos países representan el 27% de los miembros de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, que en una votación en asamblea, más de la cuarta parte de los votos provienen de esa región. Se apoyará, y esto es un reconocimiento a la labor que realiza el Senado de la República y particularmente la Comisión de Relaciones Exteriores África en los últimos años, que se han notado avances en los esfuerzos de diplomacia parlamentaria del Senado de la República. He estado observando todo lo que ha venido haciendo la presidenta de la comisión, la senadora Margarita Flores, de la misma manera que hace unos meses tuve la oportunidad en Australia de acompañar la presencia de la senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con excelentes resultados en el Parlamento australiano. Apoyaré en ese sentido también todas las propuestas que surjan de esta soberanía para fomentar el trabajo que se realice aquí de la Semana de África en México y tratar de tener su equivalente en los países de concurrencia y en Etiopía. Finalmente me referiré al programa de trabajo en las concurrencias. Como se observa en los cuadros que se incluyen en la carpeta, los países de concurrencia, Djibouti, Mozambique, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del Sur y la República de Zambia, son países con los que México tiene una escasa vinculación e intercambio. Por ello, además de aprovechar el foro multilateral que representa la Unión Africana, se procurará una mayor presencia de México en las concurrencias mediante visitas anuales en las que se podrían explorar posibles acciones de cooperación bilateral y dado el rápido crecimiento que registran las economías africanas de alrededor de un 6%, buscar incrementar el comercio e inversión.
Hay que subrayar que al ser el segundo continente más poblado del mundo, África representa una gran oportunidad de mercado y de inversión. Adicionalmente, el capital político que representa para México concertar posiciones internacionales con los países de concurrencia. Por ello me propongo elevar el perfil político de México en África, reflejado con una mayor presencia diplomática, aumentar el conocimiento mutuo y apoyar, de ser posible, en el ámbito bilateral sus metas en materia de desarrollo social y económico, coadyuvar con las áreas competentes de la Cancillería en la elaboración de una estrategia viable de cooperación con estos países, incentivar el comercio dada la oportunidad que representa el crecimiento económico registrado en los países africanos y el potencial para México de un mercado de más de 1,000 millones de habitantes que importa de sus socios comerciales tradicionales, concretamente de la Unión Europea, maquinaria, partes y equipos, automóviles y productos farmacéuticos, productos que México, en los que tiene liderazgo en materia de exportación. Identificar oportunidades de inversión mexicana y de negocio en infraestructura. Está creciendo la industria de construcción en forma geométrica, en carreteras, puertos y aeropuertos, y en viviendas de interés social, así como de cooperación bilateral. Fortalecer el diálogo político bilateral con los países de concurrencia. Realizaría también un censo de los mexicanos con fines de protección preventiva y acercarnos a ellos para responder con rapidez ante situaciones de contingencia. Mantener, dada la proporción territorial, la distancia, y a fin de ser eficiente, mantener un estrecho contacto con los cónsules honorarios existentes en estos países y proponer a personas honorables para recibir ese nombramiento en los países de concurrencia donde no existan. Finalmente, desarrollar un programa cultural y de promoción de la imagen de México muy fuerte para fomentar el conocimiento mutuo. Con estas consideraciones concluiría la presentación de mi plan de trabajo. Quedo a las órdenes de las señoras senadoras y señores senadores para dar respuesta a las observaciones e interrogantes que estimen pertinente formular. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero. Y ahora, compañeras, compañeros, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? Senadora Lisbeth Hernández. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero. Quiero felicitar el trabajo de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores con África, porque ha conformado un grupo de amistad con los embajadores de África, y es digno de reconocerse porque ellos han tenido a bien visitar el Senado en varias ocasiones, haciendo encuentros cada año de África y México. Pero sobre todo, señor embajador, quiero también reconocer su trayectoria y felicitarlo en el Servicio Exterior Mexicano por sus credenciales que presenta. Y pues en la zona que usted irá a representar a nuestro país es multicultural y de mucha riqueza natural, sin embargo complicada por las carencias, las tensiones sociales y el bajo desarrollo humano en dichas naciones. He estado revisando y pues bueno, el promedio de vida está en 52 años los hombres, 54 las mujeres, y eso es algo que también como mexicanos debemos de apoyar a estos países hermanos en crisis social y de salud. África ha sido uno de los continentes en los que ha impactado de manera negativa todos los cambios de la globalización, pero considero que tenemos que aprender mucho de aquellos países, sobre todo en materia de conservación del medio ambiente. Por ello, ¿qué medidas se pueden adoptar para que nuestro país pueda contribuir al desarrollo de dichos países de manera sustentable y principalmente para erradicar el hambre? Por sus respuestas, muchas gracias y felicidades. Gracias, senadora. Presidenta Margarita. Muchísimas gracias, presidenta. Señor ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero, me gustaría preguntarle por qué es importante la representación en Etiopía de México, y de qué manera aprovecharíamos que
La Unión Africana se encuentra en la capital de Etiopía. ¿Algún otro senador o senadora? Bueno, me parece nada más una breve reflexión, y es: México y África parecen estar muy lejos. Y bueno, hablando de todos estos países en los que usted será embajador de nuestro país, no resulta fácil. La presencia de China es muy fuerte, de países de América Latina claramente es mucho más fuerte, la presencia de Brasil como gobierno, como empresas, como sociedad. México está ausente, y está ausente por completo. ¿Cómo empezar casi que de cero? Me parece que su plan de trabajo define algunas líneas con mucha precisión, pero realmente, ¿qué es lo que necesita usted para que veamos un México más activo en África? Y otro tema que me parece muy importante es que en algunos de estos países las fuerzas del Estado son precisamente las que atropellan los derechos humanos de los ciudadanos. Y hemos visto reportes como los de Human Rights Watch, por ejemplo en Etiopía, donde pues claramente la seguridad y los derechos humanos no son lo que se respeta todos los días. Siendo que México desde 2011 es un país que se autoobliga a promover los derechos humanos, ¿cómo hacer compatible esta lucha y esta promoción de los respetos humanos y al mismo tiempo poder construir una relación con Etiopía y con otros países que están enfrentando momentos complicados y algunos incluso con crisis humanitarias muy fuertes? Muchas gracias por sus respuestas. Nos da mucho gusto tenerlo por aquí. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, senadora presidente. Me preguntaba con razón la senadora Lisbeth Hernández sobre qué medidas se podrían tomar para contribuir con estos países precisamente por los problemas que enfrentan en materia de desarrollo. Creo que uno de ellos es el de romper el estereotipo. Nosotros cuando pensamos en el continente africano, inmediatamente pensamos en las hambrunas y pensamos en la gente que se está viviendo sequías o que está viviendo o enfrentando crímenes de lesa humanidad, a veces por cuestiones tribales en algunas zonas o en las fronteras entre los países, particularmente en el Cuerno de África, en Etiopía, estos conflictos con Eritrea, con Somalia. Hace un par de semanas la Secretaría condenó enérgicamente en la frontera con Sudán del Sur el homicidio, el atropellamiento a los derechos humanos de cientos de personas que fueron masacradas y de más de 100 mujeres y niños que fueron secuestrados de la frontera etíope a Sudán del Sur. Entonces, es todo un reto, sin duda. Pero también tenemos que ver a la África, el continente africano, que precisamente con estas metas que se ha fijado con los programas de Naciones Unidas para el Desarrollo, ellos quieren consolidar su independencia. Este proceso de colonización que vivieron y que ahora son países jóvenes en cuanto a independencia, tienen que ser acompañados por países como México. Nuestra presencia en el continente es muy pobre. Solamente son 8 embajadas, de las cuales 5 son del África subsahariana. Las otras 3 son precisamente en los países considerados del Medio Oriente, en el continente. Tenemos que hacer más en un país de jóvenes, en países que han crecido además a tasas de arriba del 6%, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Esta es una cifra del Fondo Monetario Internacional. De las 10 economías que más van a crecer en la próxima década, 6 serán africanas. La clase media también se ha consolidado en el continente africano. Tenemos nosotros que aprovechar, por un lado, la oportunidad de ser solidarios, de
compartir las experiencias en materia de cooperación técnica. No somos un país que pueda proporcionar grandes recursos, pero sí es un país, como diría aquella pieza filosófica oriental, no es darles dinero, darles de comer, hay que enseñarles a pescar. Bueno, nosotros tenemos herramientas que podemos compartir con los países del continente africano y particularmente con Etiopía, que nos vincula esta relación histórica de la que hablaba, ¿no? Es la glorieta. Es interesante ver que nosotros nos subimos al metro y está la estación Etiopía con un león. Pues a mí me da mucho orgullo también decirles, incluso con la inversión china que menciona la senadora Cuevas, de que el tren ligero construido por los chinos tiene una estación que se llama México y tiene un logo con una M muy representativa. Como decía la senadora, hay que trabajar, se está perdiendo o se está creando una nueva infraestructura, que se mantenga la glorieta. Vamos a proporcionar, no se va a hacer una gran inversión, pero podemos tener una plaza mexicana con una representación importante de nuestro país, para que las nuevas generaciones recuerden precisamente el papel que jugó México en la etapa cardenista de apoyo a Etiopía ante la invasión italiana, ante la Italia de Mussolini. Eso las personas de esa generación lo recuerdan, pero necesitamos seguir fomentando esa tradición y ese vínculo con México en las nuevas generaciones. Entonces hay que aprovechar las becas que ofrece ya la Secretaría. No estoy inventando nada, hay becas que ofrece el Instituto Matías Romero para sus diplomáticos, becas que se ofrecen también para los países del continente africano para el conocimiento del español, y en áreas técnicas ellos requieren apoyo en áreas de agricultura, de recursos hídricos, etcétera. Nosotros no vamos a llegar con una oferta de lo que les queremos dar, sino hay que ser sensibles, y en eso respondería ya más concreto, senadora, a cuáles son las necesidades que manifiesta el pueblo y el gobierno etíope, y trabajar con las instancias de la Cancillería dedicadas precisamente a cooperación y desarrollo, y a propia institución que es ProMéxico, para ver las áreas de oportunidad de inversión y comercio. Me decía o preguntaba la senadora Margarita Flores sobre por qué es importante Etiopía, y de que ahí, en su capital, esté la sede de la Unión Africana. Pues los 54 países del continente africano están representados ahí, salvo Marruecos. Es una gran oportunidad de hacer eficientes los recursos, de que la embajada pueda acercarse en las sesiones, ya que tenemos acceso a su parlamento, ya que tenemos acceso a esa sede, y hacer ese networking, dicen en inglés, ese cabildeo, ese lobby. Hay que ser imaginativos. De alguna forma la experiencia consular de su servidor en lugares como Arizona, en momentos difíciles como fue la ley SB 1070, nos permitieron que si nos acercábamos a través del cabildeo en el Parlamento estatal, pues lo podemos hacer en el Parlamento, pero de la Unión Africana. Por eso he señalado, y no porque me encuentre aquí quedando bien, sino que he tenido la oportunidad a lo largo de mi carrera de reconocer y de valorar la importancia de la diplomacia parlamentaria. Así que creo que precisamente, senadora Margarita Flores, esa es la oportunidad que podemos nosotros aprovechar, de que en Addis Abeba se encuentra la sede de la Unión Africana, y que también podemos llevar los votos en los organismos internacionales a las candidaturas mexicanas. Estamos en desventaja con países de América Latina, ya no estoy hablando de China, no estoy hablando de Estados Unidos. Brasil tiene, por ejemplo, 35 embajadas en el continente. Cuba tiene 31 o 32. Nosotros tenemos en África subsahariana 5. Para mí esto significa una nueva estrategia y un gran reto. Actualmente la Embajada de México en Etiopía cuenta con 2 concurrencias: Djibouti y la República Democrática del Congo.
se va a duplicar. Junto con Etiopía tendré la responsabilidad, en caso de ser ratificado, de trabajar en 7 países del continente africano, y también está definida una estrategia para otras regiones de África en el mismo sentido. Entonces, lo hago con entusiasmo, considerando, como, y aquí ya entraría a la pregunta de la senadora Gabriela Cuevas, de cuál va a ser el papel activo y cuál es el activo que puede tener México en la labor diplomática en esos países. Bueno, precisamente acercarnos, el conocimiento mutuo, pero también la búsqueda, no nada más de la parte, diplomática, sino de la parte del crecimiento, de la inversión, del comercio, de la cooperación, del fortalecimiento de naciones que viven experiencias nuevas y por las cuales nosotros ya pasamos y que podemos aportar en caso de que ellos nos abran sus puertas. En materia de derechos humanos, sin duda es todo un reto, senadora, pero yo creo que en la medida en que estos países también se están abriendo, en que estos países reciben el apoyo de varios organismos internacionales, en la medida en que sus programas, precisamente el programa 2063, habla de cómo se va democratizando, de cuáles son los compromisos que los propios países africanos se están comprometiendo ante los organismos internacionales, a cambio también de recibir apoyo e infraestructura. Yo creo que en la medida de que se encuentren países con responsabilidad global en el continente africano, que se comprometan con esas metas que ellos mismos fijaron, de democracia, de educación, de derecho a la alimentación, de apoyo a los ámbitos de infraestructura, de educación, de alfabetismo. También en la medida en que haya educación, también se irá avanzando en materia de derechos humanos. Con esto daría respuesta a sus preguntas. Muchas gracias, ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero, por su puntual respuesta a todos los cuestionamientos. Ahora nos toca a nosotros deliberar sobre el nombramiento y sobre nuestro proyecto de dictamen. Antes de concluir, nada más comentaba con la senadora Margarita Flores, si pudiéramos pedirle, si es posible que investigue, si el Senado mexicano pudiera ser observador del Parlamento africano. No sabemos si existe la figura de observadores, lo existe con el Parlamento Europeo, pero de ser así nos gustaría promover que este Senado fuera parte del Parlamento africano. Me parece que sería una iniciativa que, de ser posible, entrar como observador, que nos acercaría a los parlamentos africanos. Senadora Guevara. Sí, senadora, para secundar lo que acabas de decir, me parece que es importante. Hay que mencionar también que la presidenta de la Unión Africana ha hecho un gran papel y tiene un gran respeto en la región, del nivel de respeto del presidente, de su presidente del país. Se me pasaba durante su participación que hacía mención de la Plaza México. Yo nomás quería decir, bueno, por supuesto se ocupa presupuesto para hacerlo, pero creo que ese lugar merece, por la connotación histórica entre ambos países, tener algo más representativo de nuestro país. Es una glorieta que pues solamente se queda en el entendido que se llama Plaza México, pero no hay nada representativo de México en ella. Repito, requiere de presupuesto, tendremos que buscar de otra forma para poderlo hacer, pero creo que sí vale la pena y aplaudo su interés de revivir ese hecho histórico, ¿no? Aquí, como bien lo dice, el Metro Etiopía y allá la Plaza México, y la verdad la gente en Addis Abeba la ubica perfectamente. Así que la palabra México para ellos es como nosotros el tema Insurgentes o Avenida Reforma. El otro tema que quería solamente decirles a mis compañeras y compañeros senadores, dentro de estos fijaciones, como bien nos tenemos con África, como bien lo decía Víctor hace un momento, decirles que Etiopía es una potencia del deporte.
tiene grandes corredores, históricos corredores, récord del mundo en maratón, récord del mundo en 10,000 metros, 5,000 metros, y que pues yo creo que tenemos mucho que aprenderles, porque digo, en un país donde el desarrollo y el promedio de vida es tan corto, pues representa para muchos la oportunidad de poder tener acceso a una mejor vida, una mejor calidad. Gracias. Y viniendo aparte de la senadora Guevara, es digno de tomarse en cuenta. Solo sobre estos comentarios me va a permitir cumplir con varios puntos del plan de trabajo. Hablaba yo de la diplomacia parlamentaria, tomo la tarea, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, tomo la tarea precisamente de investigar al respecto sobre la posibilidad de participar como observador en el Parlamento africano, y de la misma forma espero que en esa comisión esté la senadora Ana Gabriela Guevara, para que precisamente sea motivo de inspiración en ese país de grandes atletas, de aquel inolvidable Abebe Bikila. Sin duda va a ser una gran oportunidad para trabajar al respecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si quiere, yo no creo que haya mayor inconveniente si se quiere quedar a la deliberación y votación de su nombramiento. Sí, mire. No lo hemos hecho con ninguno, pero siempre podemos poner el desorden. El primero. Senadora Margarita, le pedimos si por favor puede someter a consideración de las y los integrantes de estas comisiones unidas si es de dispensarse la lectura de los antecedentes y consideraciones del dictamen y únicamente dar lectura al resolutivo, por favor. Con todo gusto, senadora. Pregunto a los integrantes de estas comisiones unidas si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo. Quienes estén a favor de levantar su mano. Es a favor. Senadora Presidenta, se procede a dar lectura al resolutivo del proyecto de dictamen. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero como embajador extraordinario plenipotenciario de México en la República Democrática Federal de Etiopía y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Djibouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de Somalia, de Sudán y del sur de Zambia. Muchas gracias, senadora. Compañeros, compañeras, ¿está su consideración el proyecto de dictamen? Al no haber comentarios, le solicito por favor, senadora Margarita Flores, someta a votación nominal el proyecto de dictamen. Con todo gusto, senadora. En consecuencia, solicito a los integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores África se sirvan a mencionar su nombre y el sentido de su voto, comenzando de derecha a izquierda. Ana Guevara, a favor. Ana, a la derecha. Manuel Cota, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Cuevas, a favor. Margarita Flores, a favor. Erika Ayala, a favor. Marcela Guerra, a favor. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Por unanimidad se aprueba el dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Democrática Federal de Etiopía y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Djibouti, Mozambique, República Democrática del Congo, Federal de Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia. No habiendo más asuntos en el orden del día, únicamente quisiera agradecer a la presidenta e integrante y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores África, a una querida amiga, la senadora Margarita Flores, y a las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, rogarles por favor permanezcan en el salón para continuar con nuestra siguiente reunión. Muchas gracias, ciudadano Víctor Manuel. Gracias por todo. Muchísimo gusto. Ya nos vemos. Bueno, yo acabo de...